Hace algunos días revisamos un poco de Mars 4, la página, de qué se trata el juego, qué es lo que teníamos que hacer, venta de recursos y mucho más. También comenzamos a jugar en stream hace algunos días, pero ahora voy a comenzar una nueva partida para que puedan ir viendo todo el proceso paso a paso, cómo comenzar a armar tu base y de esta manera lograr sobrevivir. Lo primero es descargar el juego. Como ya lo vimos en el primer video, tenemos diferentes formas. Yo ahora solamente les voy a recordar la que yo estoy utilizando, que en este caso es descargar la aplicación de Ultra. Desde aquí le damos a conseguir aplicación, le damos en descargar, nos creamos una cuenta y ya vamos a poder acceder al juego. Para ver todo ese proceso en detalle, te invito a que vayas a ver el video anterior. Una vez que tengamos este launcher de Ultra descargado, vamos a poder descargar el juego y luego vamos a terminar en una pantalla de esta manera, donde simplemente le vamos a dar en jugar y ya vamos a estar aquí dentro del juego. Desde aquí, súper importante, podemos venir primero a las configuraciones, ver cada cuánto tiempo queremos guardar la partida y diferentes otras características del juego. Y ya una vez que tenemos todas las características o los ajustes completados, podemos venir aquí a esta sección de Single Player y podemos comenzar a jugar. Como podemos ver aquí, yo puedo continuar una partida que ya estoy jugando, que es la que iniciamos en stream, pero básicamente voy a empezar una nueva. Ya cometimos algunos errores y ahora la idea es poder avanzar de una mejor manera sin necesidad de cometer los mismos errores y al mismo tiempo ustedes van a aprender a cómo poder moverse dentro de Mars 4. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí nuevo juego, comenzar juego y vamos a estar comenzando el primer juego. Probablemente vamos a tener el tutorial, lo vamos a realizar. Les voy a ir explicando paso a paso cómo ustedes van a poder ingresar en este juego, cómo van a poder disfrutarlo y cómo van a poder sobrevivir. Y al fin comienza la partida. Lo primero que nos pregunta, ¿quieres realizar el tutorial? Aquí va a depender de ustedes, yo lo voy a hacer en estos momentos, así que ustedes después si quieren lo pueden saltar. En este caso lo voy a realizar y lo voy a ir haciendo con ustedes para que puedan aprender cómo se inicia, ya que puede llegar a ser un poco enredado. Básicamente aquí tenemos los restos de una nave que se estrelló y nos dice la misión que podremos llegar a encontrar algunos artículos útiles para nosotros poder utilizarlos. Entonces nos acercamos, por aquí tenemos una marca, estos son todos los restos de la nave, nos vamos moviendo por aquí, por allá, ¡epa! Ahí sí. Y aquí encontramos los primeros recursos, con la E recogemos los ítems, como en casi todos los juegos. Y ahora con la tecla Tab o con la I podemos abrir lo que sería nuestro inventario. Desde aquí clic derecho y ya tenemos el oxígeno que acabamos de encontrar directamente en nuestro inventario para poder utilizarlo mucho más fácil. Ahora lo que tenemos que hacer es ocupar nuestro tanque de oxígeno. Para esto lo que tenemos que hacer es apretar el 1, básicamente. Y luego de apretar el 1 simplemente hacemos un clic y de esta manera consumimos el oxígeno y nos subió toda la barra. Básicamente pasamos de 60, de 70 de oxígeno a ya casi los 1000, que es el oxígeno completo. Aquí encontramos una nueva sección con ítems, lo vamos a recoger todo, también lo podemos hacer manual. En este caso le vamos a dar en recoger todo y podemos cerrar esto. Ahora el juego nos da como misión continuar explorando, básicamente. Esta es la primera de las cajas que encontramos y ahora tenemos que ir por otra. Y por allá nos está avisando dónde está. Aquí hay que tener cuidado. A veces cuesta un poco saltar y pasar para el otro lado. Bien, lo logramos a la primera. Pero tenemos que seguir subiendo un poco. A ver si es que podemos por acá. ¡No! Entonces, bueno, si subir es un poco complicado a veces. Ahí vamos. Bien, lo logramos. Y aquí está a solo 10 metros ahora el segundo de los ítems. Recogemos todo. Y ya con esto ya podemos comenzar a trabajar. De esta manera nosotros vamos a tener que construir piso, paredes, diferentes objetos, diferentes características. Como vemos, por ahora no hay absolutamente nada. Y ahora tenemos que comenzar a trabajar. Para poder continuar, lo siguiente que tenemos que hacer es ocupar algunos de los ítems que acabamos de encontrar. En este caso, la picacha. Y con esta vamos a poder trabajar todos los diferentes piedras que encontramos por acá. Bueno, la verdad no todas. Estas que tienen como un color diferente son las que podemos trabajar. Y luego nos deberían ir botando algún ítem. Por aquí lo encontramos. Entonces rompemos las rocas y luego vamos recogiendo los ítems o los minerales que nos está entregando. Y con estos minerales vamos a poder construir diferentes estructuras, mejorar estas estructuras y muchas más cosas. La verdad, para todo vamos a necesitar minerales. Así que es sumamente importante que se familiaricen con este proceso y luego venir aquí a recoger. No, esta ya no. Sí, esta también. Venimos por aquí y podemos seguir rompiendo, seguir consiguiendo materiales para luego poder trabajarlos. En algunos minutos más ya vamos a tener que comenzar a construir
las primeras superficies, luego paredes, luego algunos objetos que nos van a ayudar. Y bueno, ya rescatamos algunos materiales, vamos a ver ahora si es que podemos trabajar. Por aquí tenemos el Building Plank, que con este objeto vamos a poder construir diferentes cosas. Básicamente ya lo seleccionamos, lo dejamos en la barra de poderes inferior. Luego le damos aquí en clic derecho y vamos a tener todos los diferentes objetos que podemos construir. Aquí yo voy a elegir qué queremos. Y en este caso, aquí por misión, me dice que tengo que crear 4 de estos foundations. Es clave que queden muy juntos, es clave. Los pueden romper, creo, y de esta manera se eliminarían, pero se demora bastante, así que tengan mucho cuidado. Ahora ya con esto tenemos los 4 que necesitábamos y tenemos que seguir simplemente viendo la misión y qué es lo que nos dice por acá. La misión nos dice que en esta superficie que acabamos de crear tenemos que construir básicamente este objeto, que lo encontramos, venimos por acá y lo podemos seleccionar en cualquier lugar. Lo voy a dejar por aquí en estos momentos, no, por acá. Ya tenemos nuestro primer objeto instalado y ahora lo que tenemos que hacer es recoger algunas recompensas que vamos recibiendo. Como nos dice por aquí en la misión, tenemos que darle a la tecla I. Al nosotros darle a la tecla I vamos a aparecer en esta sección de menú. Luego nos tenemos que mover aquí en productividad y desde aquí vamos a seleccionar los objetos que ya podemos reclamar, en este caso este tipo de pistola o herramienta modificada, y le vamos a dar en reclamar Drop Pod. Ya seleccionamos el objeto y por aquí viene llegando básicamente en el Drop Pod. Nosotros lo podemos solicitar y nos va a traer los objetos que nosotros solicitamos o más que nada desbloqueamos y que ya podemos recibir. Ahora nos tenemos que acercar por acá, podemos romper esta piedra si quisiéramos antes. Ahora vamos a abrir acá y aquí está el arma o la herramienta que acabamos de conseguir. Le damos aquí en retirar, pasa a estar en nuestro inventario, la abrimos nuevamente, nos aseguramos de que no hay nada y aquí nos dice el juego mismo como misión o como información que nosotros podemos romper esto para conseguir algunos de los ítems con los cuales esto está construido. Así que es una muy buena estrategia. Estos son ítems que vamos a necesitar a futuro. En este caso estamos hablando de titanio. Por lo cual, miren, aquí tenemos 3 o 4 piezas solamente conseguimos. Y de esta manera vamos a ir avanzando y sobreviviendo dentro del juego. Ahora venimos, ¿qué es lo que nos dice la misión? Y por aquí nos informa que tenemos que mejorar estos ítems. Básicamente lo que ya construimos lo tenemos que mejorar. ¿Dónde está el arma? Por aquí la tenemos, 4. Y ahora nosotros tenemos que darle clic derecho y buscar aquí la que dice mejorar. Y de esta manera vamos a mejorar lo que sería nuestra base, nuestra plataforma en estos momentos, ¿cierto? Y ya con esto estaríamos mejorando las 4 estructuras que tenemos. Y podemos continuar ahora creando nuevas estructuras, nuevas herramientas que nos van a ir ayudando a sobrevivir. Recuerden, el objetivo del juego aquí técnicamente es sobrevivir, tener el mayor nivel de producción posible y de esta manera ir desbloqueando nuevos ítems y nuevos recursos, los cuales luego los vamos a poder vender en el marketplace. Y ahora continuamos con la nueva de las misiones del tutorial. Por aquí nosotros tenemos nuestro fabricador portable con el que nosotros vamos a poder construir diferentes objetos del juego. Le vamos a dar aquí, veamos qué es lo que tenemos. Por aquí podemos ver toda la lista de objetos, herramientas que podemos crear, pero sobre todo nos dice qué es lo que necesitamos. Aquí por misión tenemos que crear una celda de energía solar y es lo que vamos a hacer en estos momentos. Le vamos a dar en craftear y al parecer aún no tenemos todos los ítems, lamentablemente. No, nos faltan 4 de hierro. Pero lo que sí podemos hacer es revisar nuestros puntos de productividad. Vamos aquí y por aquí ya nos están regalando nuestro primer panel solar básicamente. Le vamos a dar en claim y deberíamos esperar a que nos llegue. No recuerdo aquí si es que nos va a llegar otra nave espacial básicamente con el ítem o si es que simplemente ya está en el inventario. Y ahí viene llegando, al parecer lo vemos en el minimapa, viene volando, bien, maravilloso. Por aquí viene nuestro segundo ítem que solicitamos. Les recuerdo que el primero fue la herramienta con la que mejorábamos todos nuestros ítems o todas nuestras plataformas. Y ahora viene por aquí cayendo lo que sería nuestra herramienta de panel solar. Y aquí cayó, lo vamos a buscar. Nos acercamos, llegamos por aquí, abrimos la puerta, encontramos el panel solar, lo retiramos. Y ahora esto lo podemos romper, al igual que en la primera nave. Recuerden que estos objetos los podemos utilizar más adelante. Ahora la nueva misión nos dice por acá, coloca la celda de energía que acabamos de recibir. Ahora además de ya recibirla en nuestra cuenta, tenemos que utilizarla. Así que vamos a volver simplemente a lo que sería nuestra plataforma. Y desde aquí vamos a utilizar las celdas de energía.
Siempre que vamos a utilizar un ítem tenemos que primero moverlo a nuestra barra de objetos o de acceso rápido. En este caso lo dejé en el 5 y ahora yo voy, lo muevo, lo acomodo y cuando esté conforme acepto y en este caso aquí ya tenemos nuestra energía solar. Y para que funcione, sumamente importante, tenemos que darle celdas de energía, tenemos que prenderlo y ahí se va a poder comenzar a trabajar. En este caso van a abrirse los paneles y va a empezar a recibir energía desde el sol, bueno, que está por allá, nos troleó un poco. Y ahora terminamos lo que sería el tutorial. Una vez que ya dejamos el panel solar, quedamos con toda esta estructura y ahora depende de nosotros seguir sobreviviendo y seguir aprendiendo todas las características del juego. Lo más importante es ver nuestras barras de vida. Básicamente en el costado inferior izquierdo tenemos oxígeno, temperatura, nuestra salud general y creo que la última barra es cuánta velocidad podemos consumir, si cuánta energía estamos ocupando. Así que en este caso lo más importante es el oxígeno y la temperatura. Teniendo estas dos características en un buen nivel, sabemos que la salud general también va a estar en un buen nivel. Ahora nuestro oxígeno está cayendo bastante rápido, así que tenemos que ver cómo poder conseguir más. Para esto vamos a venir aquí en productividad. Y sí, tenemos un tanque de oxígeno que lo conseguimos gratis, así que nosotros lo podemos aquí claimear y veamos si es que va a caer nuevamente. Y por aquí al parecer viene cayendo el drop en alguna parte. Epa, allá viene básicamente nuestra máquina de oxígeno. Veamos cuánto se demora. Aquí tenemos el panel solar. Esto va a caer por aquí en alguna parte. Luego tenemos que recogerlo. Como podemos ver, nuestro oxígeno está cayendo dramáticamente. Cuando empezamos el tutorial y empezamos el video, partimos con muy poco, pero luego subimos al máximo. Así que ahora estamos volviendo a caer dramáticamente de oxígeno. Es sumamente importante que se mantengan con oxígeno suficiente para sobrevivir. Asimismo, la temperatura también es sumamente importante, ya que eventualmente en la noche, aquí en el planeta, hace mucho, pero mucho frío y el personaje se termina muriendo. Así que en algunos minutos más les voy a enseñar cómo ustedes van a poder sobrevivir básicamente a la noche. Aquí rompemos la nave, nos quedamos con los materiales, sumamente importante el titanio que está por aquí. Aquí titanio. Y ahora podemos volver a nuestra base. Ya al volver a nuestra base deberíamos tener ya, sí, por ahí está nuestra máquina de oxígeno, la cual vamos a poder utilizar para sobrevivir, no hay más. Entonces llegamos nuevamente hasta nuestra plataforma, venimos aquí, apretamos Tab, tenemos aquí nuestra máquina de oxígeno, la colocamos en el 5, epa, y aquí la tenemos que mover, posicionarla. ¿Cómo la puedo doblar? Vamos. Bueno, come on. Ahí la vamos a dejar. Y aquí veamos cómo esto funciona, porque ahora tenemos la máquina, pero aún necesitamos oxígeno, sumamente importante, aún no hacemos nada. Ahora, nos dice que al parecer necesitamos 40 celdas de energía. Aquí prendemos la máquina y comienza, como podemos ver, a consumir estas celdas de energía. Si no me equivoco, cuando lleguen estas celdas de energía a 0, ya se haya consumido todo, nosotros vamos a poder ocupar el oxígeno sin ningún problema. Epa. Miren, nos estamos quedando sin oxígeno. El personaje se está muriendo básicamente, por eso vemos como azul en estos momentos. Aquí estamos trabajando más oxígeno, pero aún le falta bastante. Pero por misión el juego ya nos había entregado otro, así que simplemente vamos, lo utilizamos, apretamos el 5. Y ahora aún seguimos con muy poco oxígeno, hay que tenerlo en cuenta. Apretamos el oxígeno y ya pasamos al máximo nuevamente. Como podemos ver, vemos nuevamente normal el planeta, aunque ya se está oscureciendo. Como podemos ver, el sol ya está desapareciendo, hay mucha más sombra y tenemos que tener mucho cuidado con el frío. El oxígeno ahora ya no es problema, como podemos ver, subimos al máximo nuevamente, pero la temperatura de nuestro cuerpo sí está bastante baja. Para esto, lo que vamos a hacer es venir a nuestro fabricador portátil y aquí tenemos que buscar algo que nos ayude básicamente con la temperatura. Buscamos y por aquí tenemos el calentador, le vamos a dar aquí en craftear. Y nos dice que en 50 o en 40 segundos ya va a estar listo para que nosotros lo podamos primero retirar para que nosotros podamos primero retirarlo y luego utilizarlo. Y como podemos ver, ya está prácticamente de noche, ya no hay absolutamente nada de luz. Ahora se complica un poco, el panel solar no nos sirve de nada. Y como podemos ver, se nos empieza a congelar un poco la pantalla. El personaje empieza a tener frío, solamente tiene 14 de temperatura. De todas maneras, aquí ya estamos trabajando, nos quedan 15 segundos de espera. Aquí ya tenemos que esperar, quedan solamente 3, 2, 1 segundo. Y ya tenemos nuestro ítem, lo retiramos con clic derecho. Venimos aquí, lo ponemos en la barra de objetos. Y aquí simplemente lo podemos posicionar en alguna parte.
Y luego lo tenemos que encender, claramente. Ya lo encendemos y nuestra temperatura está en 12 grados y ahora debería empezar a subir. Aunque sí, nos falta básicamente agregarle paredes a nuestra plataforma, luego evolucionar estas paredes para que sea aún más gruesa y de esta manera no tengamos nunca problemas con el oxígeno. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ocupamos el 3, que básicamente es nuestro Builders Plan. Aquí, como podemos ver, ya no se ve mucho, estamos de noche. Y aquí vamos a encontrar algún tipo de pared. Esta vamos a utilizar. A ver si es que la podemos posicionar de manera perfecta. El personaje, aunque sí está teniendo más frío, ya no nos está bajando la temperatura. Y esto aquí no estoy seguro qué hacer. Bueno, lo vamos a cerrar, no importa. No, pero tengo que entrar yo. Bien. Aquí estamos dentro. Y ahora deberíamos con esta herramienta poder mejorarlo. No sé si es que tengo... Bien, aquí ya cerramos y mejoramos. Aquí vamos a ver si es que podemos cerrar. Cerramos. Y ahora tenemos que mejorar con el arma que ya tenemos. Venimos por aquí. Upgradear, 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 upgradear y upgradear. Ahora, como podemos ver, nuestra temperatura subió bastante. Por aquí dejamos una entrada y una salida, además de para los paneles solares. Por ahora, quizás a futuro también lo terminamos cerrando. La verdad, eso va a tener que ir viendo de cada uno cuáles son. Va a ir dependiendo de cada uno cómo quiere definir básicamente su estructura, su planta para sobrevivir, que es sumamente importante. Recuerden que aquí lo único importante es sobrevivir. Desde aquí ya tenemos cubierto básicamente todo lo que serían los signos vitales del oxígeno, la temperatura y además el cansancio o la energía que tiene nuestro personaje. Por aquí ya la verdad no se ve mucho cuando está de noche, es un poco troll esta sección la verdad. No sé si es que podemos crear algún tipo de luz, veamos. Aquí podemos, mira, máquina de agua, máquina de oxígeno, tanque de agua. Tenemos muchas, pero muchas estructuras que vamos a tener que ir creando a medida que vayamos avanzando en el juego. Y bueno, finalmente hay algo sumamente importante. ¿Cómo hacemos que todo esto funcione sin que nos vayamos a morir? Miren, vamos al oxígeno y está ocupando 13 celdas en estos momentos de un máximo de 100. Venimos por aquí al calentador, le quedan 32 celdas de energía de un máximo de 100. Pero estas celdas, ¿cómo las conseguimos? En este caso venimos acá y el panel solar nos va a estar entregando estas energías. Pero como estamos de noche, claramente se complica un poco poder conseguirlos. Así que tenemos también otros tipos de objetos los cuales nos van a ayudar a generar energía. Por aquí podemos ver uno de estos que se llama la turbina solar, básicamente, la turbina de viento, perdón. Hoy no la podemos crear. Nos faltan algunos ítems. Lástima. Nos falta aluminio. Pero bueno, de esta manera tenemos que ir consiguiendo diferentes objetos. Ahora probablemente nos deberíamos mover en lo que sería el planeta como tal. Y comenzar a buscar más recursos. A ver si es que podemos conseguir el aluminio que nos falta. Pero como podemos ver no se ve absolutamente nada casi, técnicamente. Bueno, ¿qué hora tenemos en el juego? Las 10 de la noche. Básicamente nos queda bastante noche aún. Y ahora tenemos diferentes opciones que hacer. Simplemente esperar que se haga de día. Ir a buscar recursos. Pero claro, esto probablemente se va a poder hacer porque es la primera noche. Pero ya luego vamos a tener que estar en un constante juego de búsqueda de celdas de energía. Aquí tenemos actualmente 300 puntos de energía, lo cual no es mucho. Ya que tenemos 3 máquinas, ya estamos utilizando el mínimo, digamos. Pero lo que sí es que nuestros signos vitales están funcionando bastante bien por ahora. Aunque el oxígeno va cayendo, ya cuando se ocupen estas 5 celdas de energía, deberíamos tener nuevamente oxígeno disponible. Y bueno, ahora sí el oxígeno nos está funcionando como corresponde. Teníamos que colocar el tanque de oxígeno aquí para que trabajara. Y luego las celdas de energía. Ahora sí está cambiando básicamente energía por oxígeno. De esta manera vamos a poder sobrevivir de una mucho mejor manera. Trabaja bastante rápido, así que no siquiera van a tener que ocupar al parecer las 100 celdas de energía por 100 de oxígeno. Diría que va a estar cerca de por solo 20 o 30 celdas de energía. Vamos a tener una carga máxima de oxígeno. Ahora simplemente esto lo dejamos ahí esperando. Vamos a apretar nuevamente Tab. Y hasta ahora todo lo que hemos realizado, jugado, creado, roto, básicamente todo hasta ahora ha sido sin necesidad de un NFT, sin necesidad de comprar nada. Simplemente hemos jugado de manera free to play. Pero desde aquí podemos también tener diferentes NFTs y para nosotros poder enlazar nuestra cuenta de MetaMask o nuestra wallet, vamos a tener que venir a esta sección y luego a este link. Una vez que venimos por acá, se va a abrir esta página. Básicamente nos va a abrir esta página. Aquí yo estoy en mi cuenta. Podemos ver que yo ya tengo 2 ítems. Aquí nos dice hace cuánto comencé a jugar. Y también les recuerdo que acabamos de comenzar una nueva partida. Así que todos los avances que teníamos los borramos para poder ir explicándoles desde el inicio.
Ahora nos vamos a conectar al juego simplemente copiando este ID que tenemos por acá. Este es el ID único de mi cuenta, lo voy a dar por aquí, lo vamos a dar en Submit. Y de esta manera ya estaríamos conectando lo que sería nuestra cuenta de MetaMask con nuestro juego. Y ahora que ya tenemos nuestra cuenta conectada, en este caso por aquí podemos ver que yo tengo uno de los personajes y esto yo lo puedo utilizar como skin dentro del juego actualmente. Por ahora no sé muy bien los beneficios extras a simplemente tener la skin, pero el que ya tenga un NFT es una muy buena opción que sepan cómo poder enlazar sus cuentas. Ahora volvimos acá y ya podemos ver que tenemos el tanque de oxígeno al 100%, una maravilla. Luego esto lo vamos a guardar aquí en el inventario y este nuevo tanque de oxígeno también lo vamos a aprovechar de llenar. El calentador, ¿cómo va? Está funcionando bastante bien, sin ningún problema, tiene las celdas. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es venir por aquí, ocupar este oxígeno con el 5. Como podemos ver tenemos 320 de oxígeno, nos queda, bueno, la verdad creo que es mejor usarlo cuando estemos bajo 100. Así que por ahora lo vamos a seguir manteniendo, digamos, y cuando ya estemos próximamente a morir, vamos a volver a utilizarlo. Y ya en el juego son casi las 2 de la mañana, como podemos ver está absolutamente de noche, no podemos ver mucho. Lo ideal, les recomiendo ir a buscar recursos cuando estén viendo, para no perderse luego. De todas maneras pueden apretar la M y ver por aquí el mapa. Como pueden ver es muy extenso, nosotros simplemente hemos descubierto esta zona por ahora. Así que va a quedar en ustedes hasta dónde quieren recorrer, hasta dónde quieren construir y sobre todo cuál va a ser la forma que le van a dar a su base. Lo importante es simplemente sobrevivir. Puede sonar muy fácil, pero termina siendo bastante complicado cuando nos tenemos que preocupar del oxígeno, de la temperatura, de los objetos, de la seguridad y de muchas otras cosas que vamos a ir encontrando en el camino. Así que bueno, ya vamos a ir llegando al final, simplemente vamos a usar una vez más el oxígeno, venimos por aquí, lo utilizamos, de 250 pasamos a 999 de oxígeno, en la temperatura estamos sin ningún problema, incluso podríamos apagar el calentador, pero en ese momento nos va a empezar a bajar la temperatura. Así que ya lo saben, ya aprendimos a sobrevivir de la manera más sencilla en lo que sería Mars 4. Recuerden, sumamente importante aprovechar el sol cuando lo tengamos, de esta manera vamos a generar las celdas de energía que en estos momentos no podemos generar. Ahora, como no hay sol, aprovecho de apagar la máquina, sumamente importante. Esta la podríamos llegar a apagar ya que tenemos bastante temperatura, pero probablemente ahora nos va a empezar a bajar pero muy rápido. Aquí ya tenemos el segundo tanque de oxígeno lleno y vamos a llenar un nuevo tanque de oxígeno. Es mucho más rápido de lo que pensaba, así que por oxígeno no se deberían poder morir. Por calefacción tampoco, aunque miren, apagamos esto y ya nos empezó a bajar la temperatura pero muy fuerte. Volvemos a prenderlo y de esta manera ya no nos preocupamos de morir de frío al menos. Ahora tenemos que estar muy atentos a que no nos quedemos sin recursos, ya que si es que nos quedamos sin piedras o sin los materiales que necesitamos para seguir construyendo, eventualmente no vamos a poder seguir dándole energía a todos los diferentes ítems, por lo cual terminaríamos muriendo. Así que bueno, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que ya jugamos una vez en Twitch, vamos a estar jugando nuevamente para que se queden muy atentos y cualquier duda que tengan la puedan aclarar. Nos vemos.